Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo y profesor Jorge Alvarado Martínez. El día de hoy vamos a revisar las orientaciones para la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y del taller intensivo para la formación continua de docentes en educación preescolar, primaria y secundaria. No sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal, den like, compartan y activen la campanita de notificaciones para todos los videos que voy subiendo. Déjame en la caja de comentarios qué otros temas te gustaría que abordara, algo que les explicara para que sea de apoyo para sus consejos técnicos y dentro de sus salones de clase. Bueno, sin tanto rodeo, vamos a comenzar. Señalé los puntos más importantes de la guía del consejo técnico. Les voy a hacer llegar una presentación elaborada por su servidor en la que pues pueden ustedes tener para sus consejos, pueden presentar totalmente gratuita. Lo voy a dejar en la caja de comentarios para el día de mañana para que ustedes puedan consultarlo. Hoy estamos a 14 de noviembre, ya para mañana 15 por la tarde pues puede estar. Y si no, lo pueden buscar en mi página de Facebook, Jorge Alvarado Martínez, ahí también lo voy a publicar. Bueno, nos dice que de acuerdo con el Plan de Estudios 2022, el aprendizaje de las y los estudiantes se concibe como una acción que se produce en la interacción social, en contextos particulares y mediante el uso de diversos objetos y símbolos culturales. Recordemos que el Plan de Estudios 2022, la nueva escuela mexicana, va planteado a un aprendizaje comunitario, todo lo relacionado a la comunidad, que no estamos solos, aprendemos entre pares, es parte esencial de este Plan de Estudios 2022. Así que nos dice que al desarrollo y aprendizaje de niñas, niños y adolescentes se entiende a partir de su participación en prácticas sociales en diferentes comunidades, ya sea comunidad escolar, comunidad, bueno, comunidad como tal, comunidad áulica, etcétera. Nos dice que la evaluación, uno de estos detalles importantes es la evaluación. La evaluación de los aprendizajes forma parte de este proceso educativo. Y a partir de una evaluación, pues no va a ser cualquier evaluación, va a ser una evaluación formativa, donde se busque retroalimentar el proceso educativo a través del diálogo entre docentes y estudiantes. Es decir, entre nosotros tratemos de plantear cuáles son los elementos que se van a evaluar con los alumnos, no solamente con el examen, sino también rescatar actividades, por ejemplo, los productos finales de cada proyecto, los servicios que se pudieron realizar, los trabajos que se fueron haciendo, alguna otra forma dinámica de rescatar los aprendizajes. Eso también puede marcar una forma de tener una evaluación formativa. Y no solamente evaluar el final. La evaluación formativa es evaluar el proceso por el cual llegamos a tener un aprendizaje, cómo lo aprendimos, cuáles fueron nuestras altas y bajas. Recorremos que los proyectos, pues bueno, nos da esa facilidad para detectar todo este tipo de cosas. A eso se refiere una evaluación formativa, que entre docentes pues planteemos todo este tipo de situaciones. Nos dice que se busca desencadenar procesos de autorreflexión, tanto del alumno como maestros. ¿Para qué? Para que identifiquemos los logros, los elementos por trabajar, cuáles son los obstáculos que se han presentado y trazar acciones de mejoramiento. Entonces, todo esto incluye, va inmerso dentro de la evaluación formativa. Bueno, continuamos. Nos dice que otros aspectos en lo que va a girar nuestra tercera sesión de consejo técnico es con referente a tres temas principales. El número uno, la experiencia en la planeación didáctica del primer periodo de evaluación. Cómo nos fue planeando por proyectos, cómo nos fue planeando por proyectos y por orientación, bueno, por metodologías didácticas. Entendimos, no lo entendimos, nuestros alumnos nos entendieron, logramos plantear productos, procesos de aprendizaje, etcétera. Todo eso lo vamos a analizar y a partir de ese análisis ver qué nos faltó, lo que veíamos hace rato, qué nos faltó, qué nos salió bien y qué podemos, cuál es nuestro paso para mejorar, porque el segundo tema es cómo vamos a planear
en el segundo periodo y vamos a fortalecer la evaluación formativa. Entonces, son aspectos que van de la mano, van encadenados, van con nuestra experiencia en la planeación, si ver si nos funcionó, si no nos funcionó y cómo podemos mejorar ese proceso para que en el segundo trimestre, en el segundo periodo de evaluación, pues sea mucho mejor, sea más completo. Y el tercer tema de la agenda de trabajo, que es el que se viene repitiendo en estas sesiones, pues es la gestión escolar y asuntos particulares. ¿Cuál es el propósito de esta sesión de consejo técnico? Se divide en dos. El propósito general nos dice que es analizar la forma en la que se ha desarrollado la evaluación formativa y sin vinculación con el programa de estudio, con la planeación didáctica en la apropiación del Plan de Estudio 2022, con la finalidad de avanzar en la transformación educativa y social sustentada en el humanismo mexicano, derecho a la educación y a la justicia social. Entonces hay que ver la evaluación formativa, su vinculación con el programa analítico y con la planeación didáctica, con base en el plan de estudios. Y los propósitos específicos, bueno, aquí nos manejan dos. El número uno es profundizar en la formación de las y los docentes a través del análisis de aspectos de evaluación formativa. Por ahí nos habían dado unos documentos de evaluación formativa preescolar, primaria, las estaré compartiendo con ustedes para nosotros tener como pauta ese punto. Y también elemento central, el plan de estudio 2022 y las fases, ¿verdad? Que son de la 2 a la 6. Y por último, dar cauce a la gestión escolar con base en las problemáticas específicas de cada plantel. Esos son los propósitos, el propósito general y los propósitos específicos. Dentro de las orientaciones nos dice que nos comenta que es un buen momento para reflexionar sobre su experiencia en el diseño de la planeación didáctica a partir del programa analítico, del uso del libro de textos y el trabajo por proyectos. Esto es algo que ya se nos viene repitiendo desde la primera sesión de consejo. Son 4 aspectos importantes, que es la planeación, el programa analítico, los libros de texto gratuito, el trabajo por proyectos. Esos 4 elementos deben ir vinculados, deben ir de la mano para que nosotros pues saquemos a flote y sobre todo más que a flote, logremos los contenidos y ideas que los alumnos deben de tener. ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante. Esos 4 elementos giran dentro de nuestra práctica docente en el aula. Nos dice que hay que recuperar nuestra experiencia en la implementación del plan de estudios, así como analizar los avances del grupo dentro del primer periodo de evaluación. Y que debemos de documentar cuál es la experiencia que nosotros tengamos en los resultados de acuerdo con la planeación docente. Podemos registrar mediante aspectos que son comunes en nuestra práctica, la diversidad que se encuentra dentro de nuestra práctica docente, cuáles fueron los obstáculos que se han presentado, cuáles son las limitaciones, los aciertos, etcétera. Entonces, son estos 4 elementos principales, es la planeación didáctica, es el programa analítico, es el libro, el uso de los libros de texto gratuito y es el trabajo por proyecto. Son estos 4 donde le vamos a poner importancia a nuestra práctica docente. Nos dice también el fin del primer periodo de evaluación y las calificaciones se han asentado en nuevas boletas. Ahí luego les voy a presentar las nuevas boletas que se van a estar presentando con los alumnos y que darán cuenta de la transformación educativa que está en marcha, de cómo se trabaja a partir del programa analítico y con los nuevos libros de texto gratuitos, el trabajo a través de proyectos interdisciplinarios y de cómo se reconoce desde una perspectiva formativa los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, entonces, todo es relacionado con la planeación didáctica y también ya vimos que es la evaluación de este primer periodo de evaluación o de primer trimestre, como lo quieran llamar. Bueno, vamos al primer tema que gira nuestra tercera sesión de consejo técnico. Nos dice que la experiencia en la planeación didáctica del primer periodo de evaluación. Para eso nos pide que realicemos un ejercicio de autoevaluación que viene en el anexo 1,
es apropiación del plan y programa de estudios 2022. Vamos a checar este diagrama, aquí nos lo dice. A partir de este diagrama, pues nosotros vamos a analizar si nosotros pues, cumplimos con estos requisitos que nos están pidiendo. Nos dice, ¿el colectivo docente cuenta con su programa analítico? Sí, se tomó en cuenta para la planeación didáctica del primer periodo. Pues ya vemos cuál es la respuesta. No, no, ¿en qué se basó para realizar su planeación del primer periodo? Si en caso de que haya centros de trabajos que no hicieron su programa analítico, nos da dos aspectos principales, que es en el programa sintético, que se hayan basado en el programa sintético o en la experiencia docente. Ahora, con base a esto, aterrizamos a otro aspecto principal. ¿Qué materiales de apoyo utilizó en su planeación didáctica? Bueno, antes de comenzar con esta pregunta, en la anterior sobre el programa analítico, sí recordemos que es importante que nosotros lo debemos de tener. Muchos los directivos, supervisores, jefes de sectores, lo toman como que debe ser algo obligatorio, pero nos decían anteriormente que el programa analítico como tal no era obligatorio, pero sí debemos de ser conscientes que es una herramienta de trabajo. ¿Por qué? Porque a partir de la calendarización de aprendizaje, de contenidos, de PDA, nosotros vamos trabajando, vamos viendo y vinculando con los libros de texto, con nuestra planeación, todo eso y con los proyectos lo vamos vinculando poco a poco. Entonces, la idea y la recomendación es que sí tengan su programa analítico. Es muy importante, bueno, nosotros en nuestro centro de trabajo sí lo tenemos y nos ha ayudado mucho. Tenemos ahora sí que no andamos a ciegas, sabemos qué es lo que vamos a ver, sabemos qué contenidos vamos a ver ahorita o ya vimos en el primer trimestre, qué contenidos en el segundo y contenidos en el tercero. Materiales de apoyo utilizó en su planeación didáctica, si los libros de texto, otros materiales educativos que ya existían o materiales propios. Y que en la planeación didáctica que se propone, por ejemplo, proyectos, los que se proponen en los libros de texto, si los modificamos o no los modificamos. Los proyectos que son diseñados por nosotros, cuál metodología fue utilizada, cuáles son los aprendizajes basados en proyectos comunitarios, en problemas, en STEAM o en servicios. Es decir, los que se proponen podemos haber tomado los proyectos de los libros de texto y nos pregunta si los modificamos o no los modificamos y en qué medida se modificaron. Si los diseñamos nosotros, ¿cuál fue la metodología? Una de las 4 metodologías a utilizar. Y pues nos dice que propuestas para realizar una evaluación formativa, pues es eso, la verdad. Bueno, vamos a continuar, ya que analicemos este formato para saber si nosotros hemos apropiado de los elementos del Plan de Estudio 2022, es necesario darle su importancia, su relevancia, seamos honestos y como colectivo docentes veamos si lo estamos haciendo bien, si estamos llegando a algo, si estamos tratando de seguir las pautas que nos da el Plan de Estudio 2022, no hacerlo al aire, simplemente que todo sea para los aprendizajes o bueno, para el aprendizaje de nuestros alumnos. Retomamos la guía del Consejo Técnico, las orientaciones. Ya que hagamos este análisis, nos dice que hay que hacer estas preguntas, hay que cuestionarnos. ¿Qué aspectos intervinieron para la realización de actividades en el tiempo programado? ¿Cuáles no se realizaron según lo planeado? ¿Cómo participaron las y los estudiantes en la toma de decisiones como protagonistas en la construcción de los proyectos? ¿Qué componentes de los proyectos o estrategias se implementaron, fueron apropiados por los intereses y características de su grupo? ¿Cómo lograron favorecer los procesos de desarrollo y aprendizaje? Esas son las primeras preguntas de análisis. El segundo bloque nos dice cómo realizamos la evaluación formativa, en qué momento se implementaron, qué ajustes hicimos a su intervención con base en la evaluación formativa. El primero va sobre la planeación y este segundo va sobre la evaluación formativa. Y el tercero nos dice que al concluir el primer periodo de evaluación, qué proceso de desarrollo han alcanzado sus estudiantes y cuáles deben fortalecer para seguir avanzando. Aquí una recomendación que les hago es que podemos llevar nuestro programa analítico y llevar un formatito, a ver si se los comparto también,
en donde nosotros veamos si logramos o no logramos esos PDA que nosotros tengamos. Entonces, les puede servir, les puede ayudar. Los voy a compartir, denme chance unos 2 días y se los comparto para que ustedes vayan, editable en Word, para que ustedes vayan poniendo si esos PDA se han logrado o no. Eso les va a ayudar como parte de sus productos de este consejo técnico. Bueno, vamos al segundo tema. Nos dice que la planeación del segundo periodo y el fortalecimiento de la evaluación formativa. Nos dice que a partir de la observancia del programa sintético, diseñaron el programa analítico. Cada escuela se diseñó y determinaron la secuenciación y la temporalidad de los contenidos y PDAs. Entonces, esto fue muy importante. Desde el ciclo pasado trabajamos con esto, en cómo iba a haber una secuenciación y una temporalidad. Es muy importante, como les vuelvo a repetir, que la idea o lo idóneo es que tengamos nuestro programa analítico. No podemos estar trabajando a ciegas. Nos dice que tengamos como lecturas de libros sin recetas de la fase 5, en los contenidos, enfoque didáctico, el rol docente en la evaluación formativa y el enfoque del aprendizaje, el rol del estudiante en la evaluación formativa, de las 63 a 75 y de las 137 a 149 respectivamente. Nos dice también que se propone como ejes de análisis los propósitos de la evaluación formativa, los momentos de la participación de los y las estudiantes, el papel del error en la evaluación formativa, autoevaluación y coevaluación, la participación de la evaluación de las y los estudiantes y la autonomía y aprendizaje. También nos dice que si consideramos pertinente, vamos a analizar la infografía, la evaluación formativa de la NEM, que es esta infografía, hay que analizarla. Por aquí, bueno, si no la tienen, se los voy a tratar de compartir también, igual todo aquí en mi canal de YouTube, mi página de Facebook. Nos dice la evaluación formativa de la NEM y nos basamos en varios aspectos: la didáctica crítica, el aprendizaje, que puede ser mediante la interacción social, mediante los espacios comunitarios, mediante la apropiación del mundo cotidiano o de situaciones reales. La diferencia con los enfoques anteriores: ¿cuál es el nuevo rol del estudiante? Sobre todo que tenga voluntad para aprender, responsable de su aprendizaje, que tenga autorreflexión y correflexión. Es importante porque ya sabemos que trabajamos en comunidades. ¿Cuáles son los propósitos? Pues valorar el logro del estudiante, proporcionar información para que al estudiante le ayude a mejorar y modificar nuestra intervención como docentes. ¿Cuál es el rol del docente dentro de la nueva escuela mexicana? Fortalecer el vínculo pedagógico, guiar el aprendizaje, valorar el esfuerzo de cada estudiante y fomentar la autonomía, además de brindar retroalimentación, de saber preguntar, de trabajar con el error. Es algo muy, muy importante dentro de los otros modelos educativos. El error pues era algo que como maestros satanizábamos, decía no está bien, no está bien. Y aquí pues bueno, nos dice el error es algo que es parte del proceso, es prueba y error, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces los alumnos pues, tienen que ir, sabiendo que en algún momento se van a equivocar, que no todos los procesos son fáciles. 2, tener una actitud para saber si en algún momento nos equivocamos o tenemos un error, cómo salir de eso, cómo tomarlo de la mejor manera y de una manera positiva, para que los alumnos, el error en vez de satanizarse, de deprimirse, de verlo todo mal, pues sea una oportunidad para mejorar. Y pues el ejercicio ético, que es el compromiso con nuestros estudiantes, y la justicia. Otro aspecto importante es el rol del estudiante. El rol del estudiante, ¿cuál debe ser? Activo, que sea con la autoevaluación, con la coevaluación, con la metacognición, con el pensamiento crítico y autonomía. Vamos a revisar estos conceptos más adelante. ¿Y cuáles son los medios, técnicas e instrumentos de evaluación? Pues vincular la experiencia educativa y la evaluación con asuntos relevantes de la vida real. Entonces, todo va vinculado a la realidad en la que viven nuestras estudiantes, nuestras alumnas y alumnos. Continuamos, ya que analizamos el anexo 2, nos dice que
Hay que reflexionar de acuerdo a las siguientes preguntas. ¿En qué momentos de desarrollo de una actividad o proyecto se realizan actividades de evaluación formativa? ¿En qué partes de nuestra planeación tenemos una evaluación formativa? No solo es al final, sino es dentro de la misma planteamiento de actividades de la planeación. ¿Qué lugar tiene la retroalimentación de los procesos de enseñanza y aprendizaje? Que los mismos alumnos entre ellos analicen que si está bien, que no les salió bien, y entre mismos estudiantes tengan esa aptitud para la crítica, pero la crítica constructiva, decir y aceptar y sobre todo mejorar. ¿De qué manera han aprovechado los errores como oportunidades de reflexión para que sus estudiantes aprendan? Eso es algo que de cierta manera nos puede resultar nuevo, incluso contradictorio en algunos casos, me incluyo, pero pues es necesario trabajar a partir del error, que los alumnos capitalicen sus errores, vean que de ahí pueden aprender y de hecho del mismo error pues aprendemos, ¿verdad? Sabemos cómo sí y cómo no, o cómo podemos hacerlo mejor para la siguiente vez y cómo sus estudiantes revisan de manera crítica su propio trabajo y el de sus pares, cómo pueden apoyarlos para dar seguimiento a su proceso de aprendizaje y trabajar de manera autónoma en su mejora. Nos dice que en los anexos 3, 4 y 5 de la evaluación formativa encontrarán pautas para llevarlas a cabo en las distintas fases. ¿Qué es este? Evaluación formativa. Este es de primaria, es la 3, 4 y 5. Nos dice que la evaluación formativa, los fines es que orienta y promueve la reflexión, tanto individual como colectiva, sobre lo que alumnas y alumnas están aprendiendo, qué dificultades están teniendo en el proceso y qué tienen que hacer para mejorar. Nos dice que también se busca el desarrollo de aprendizaje en el marco de diversas situaciones y escenarios situados en la realidad de las alumnas y alumnos, considerando sobre todo sus intereses y necesidades. No va desvinculado con la realidad, va vinculado. Y que busca mejorar los aprendizajes, que no es lo mismo obtener una calificación, es decir, que ya el alumno no esté traumado con que tengo que sacar 10, tengo que sacar 9. Claro, hay que buscar que se motiven y siempre sobresalgan en cuestión a que se mejoren ellos mismos, pero que no su objetivo sea un número, sino que su objetivo ellos mismos sea mejorar constantemente, todos los días. Eso es algo muy complicado, pues uno trabajando con los alumnos es complicado cambiar el enfoque, pero sí se puede. Sí, 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 a los alumnos hay que estarlos motivando a que ellos mismos vayan aprendiendo sobre sí mismos, que vayan viendo que a lo mejor antes no sabían hacer esto, ahora sí lo saben hacer, que pueden mejorar más. Es importante, es mucha motivación también. Es algo que los maestros también debemos de tener. Y bueno, maestros y maestras nos dice que promueven que los estudiantes el desarrollo de habilidades metacognitivas, de autorregulación y de reflexión, sobre todo que fortalecen el vínculo pedagógico de sus estudiantes a partir de identificar las dificultades que enfrentan los alumnos, motivar el trabajo, es algo sumamente importante que nosotros debemos hacer, motivar al alumno y brindar retroalimentación individual y colectiva. Asimismo, que alumnas y alumnos tienen claro qué es lo que quieren aprender, comprenden el compromiso que tienen en el proceso evaluativo y que comprenden y aceptan que no solo la maestra puede retroalimentar su aprendizaje, también sus compañeros, los padres de familia y otras personas. No solamente el maestro, sino también sus demás compañeros. Y en la educación primaria nos dice que promover mediante preguntas constantes las alumnas y alumnos identifiquen sus fortalezas, vean sus errores como oportunidades para aprender y enfrentar dificultades. Que invitemos a las familias a ser parte del proceso del desarrollo evaluativo, identificar cómo pueden encontrar acciones para mejorar el aprendizaje. Y sobre todo, retroalimentar, esta es una palabra constante que tenemos en evaluación, retroalimentar a cada estudiante sobre su desempeño de manera crítica y constructiva. Estos son parte de las pautas que nos maneja en la evaluación formativa para la educación primaria, fase 3, 4 y 5. Por último, nos dice que nos invita a ver el video Avances y desafíos para el proyecto de desarrollos educativos en secundaria. Pues es de secundaria, pero también aplica para primaria. Bueno, algunas ideas que podemos sacar. El último punto nos dice que es la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela.
nos dice que hay que tomar acuerdos sobre lo que se puede hacer en la escuela, cómo se puede brindar mayor atención a nuestros estudiantes y qué fue lo que identificamos al término del primer periodo de evaluación. Que hay que recuperar los resultados del primer periodo y sobre todo considerar cuáles contenidos o PDA son necesarios reforzar o fortalecer, cómo se puede atender los diferentes niveles de desempeño que identificaron sus estudiantes, qué apoyos específicos pueden brindar a los estudiantes con rezago, ahí entran también los alumnos con PDA, y qué ajustes debe hacer en su programa analítico considerando los avances de cada grupo. Entonces, todo esto son 3 puntos, es nuestra planeación, nuestra experiencia, nuestra planeación del primer trimestre, cómo vamos a modificar nuestra planeación para el segundo trimestre o el segundo periodo de evaluación y lo relacionado con gestión escolar, qué es lo que nos hizo falta con nuestros alumnos, cuáles PDA sí se completaron, cuáles PDA no se hicieron y cómo le vamos a hacer. Pues al final viene cuáles son los insumos y los anexos que les estaba comentando. Bueno, compañeros, espero que esto haya sido de utilidad para todos y cada uno de ustedes. Espero no haberme extendido mucho. Si tienen alguna pregunta, déjenmela en la caja de comentarios en este video. Los invito a que se suscriban, den like, compartan. Y pues bueno, próximamente les estaré compartiendo la presentación en PDF para que la tengan y la puedan presentar con sus compañeros en los consejos técnicos. Muchas gracias y que pasen un buen día, buena tarde, buena noche. Hasta pronto.